Bien, hermanos, estaremos pasando por el ministerio de la palabra del Señor. Para ello quiero que me acompañen al Nuevo Testamento, a la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, en particular al capítulo número 1, versículo número 4. Dice así la palabra del Señor: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bien, hermanos, desde aquí entonces hablaremos acerca del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo decíamos en la oración, este es el mensaje más importante de todas las Escrituras. Y es así como el apóstol Pablo lo entendía. Era tan crucial este mensaje para este varón que cuando precisamente los Gálatas, después de haber oído el Evangelio, ellos se apartaron del Evangelio de Jesucristo para buscar otra especie de creencia que también se le llamaba Evangelio, y no que hubiese un Evangelio diferente al que predicamos, sino que ellos no se habían conformado con la simple obra de Cristo a su favor, sino que le quisieron añadir también sus obras para lograr ser aceptables ante Dios. Y cuando el apóstol Pablo oyó que los Gálatas estaban haciendo esto, que querían traer sus obras para que ellos se hicieran buenos delante de Dios, entonces fue allí donde el apóstol escribe esta carta a los Gálatas para básicamente reprenderles por esto. Porque Pablo sabía que el Evangelio tiene sus elementos, ya es como una receta tan bien diseñada por Dios, que si yo cambio uno de cualquiera de estos puntos de lo que es el Evangelio, yo ya no tengo Evangelio. Y es como un medicamento, como una receta médica. Si yo a esa receta médica le cambio un punto, lo que es para mi bien viene a ser para mi mal. Lo que es para mi salud puede venir a ser mortal para mí. Con el Evangelio es exactamente eso. El Evangelio es algo tan delicado que nadie tiene el derecho a cambiar ninguno de los elementos que componen este mensaje que Dios nos ha dado para la salvación de nuestras almas. Y es por eso que ya en su salutación en esta carta el apóstol Pablo va de lleno y de golpe al tema que le está consumiendo y nos habla acerca del Evangelio ya en el versículo 4 con esta simple frase: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Y en esta frase está contenido todo el Evangelio, todo lo que Pablo entendía de Jesucristo y todo lo que él comprendía de cómo el pecador puede reconciliarse con Dios, de cómo el pecador puede encontrar perdón delante de Dios. Porque si hay algo que tenemos que entender es que el Evangelio no ha sido dado para aquellos que se creen justos. El Evangelio no ha sido dado para aquellos que creen que no tienen ningún pecado delante de Dios. El Evangelio no ha sido dado para aquellos que se creen buenas personas. No, el Evangelio ha sido dado para los pecadores. Y si tú hoy te consideras un pecador, si hoy realmente te consideras un pecador delante de Dios, este mensaje que vamos a desglosar aquí, de este versículo, es precisamente para ti. Es para ti. Pero si te crees una buena persona, no tienes arte ni parte en esto. No tienes arte ni parte ni siquiera en el reino de los cielos. Porque Dios no vino a llamar a justos. Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es por eso que es un mensaje lleno de esperanzas para el pecador perdido. Y parte así el apóstol Pablo en este versículo diciendo: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El cual, ¿de quién está hablando? Obviamente del Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la cláusula: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, la obra que está hablando el apóstol Pablo aquí recae sobre esta persona llamada Jesucristo. Y lo que Pablo está mostrándonos acá es que este es un evento que es un evento ciertísimo. Él está hablando en pasado porque es algo que ya ocurrió.
Pero no por haber ocurrido tiempo atrás, antes que Pablo escribiera esta carta, había perdido su eficacia. La idea aquí es que lo que ocurrió, esta obra que Cristo hizo, no ha perdido su eficacia, sino que sigue teniendo exactamente el mismo poder. No se ha diluido. Entonces eso es lo que Pablo nos está diciendo, que Jesucristo hizo una obra y que esa obra, el efecto de esa obra, el poder de esa obra, continúa hacia adelante. ¿Y cuál fue la obra que hizo Jesucristo? Dice, el cual se dio a sí mismo. Y la manera en que Pablo dice esto de se dio a sí mismo es muy parte de su cultura hebrea. ¿Por qué? Porque él simplemente pudo haber dicho de Jesucristo, el cual se dio. Y no dice solo eso, sino que dice, se dio a sí mismo. Inclusive, el apóstol Pablo pudo haber dicho, el cual se dio así, pero no lo dice de esa manera, sino que hace una repetición a tres niveles donde dice que Jesucristo se dio a sí mismo. O sea, lo repite 3 veces. Y esto es así porque para Pablo esta es la verdad crucial del Evangelio, que Cristo se tomara Él mismo como un regalo, y esto es tan importante que Pablo lo repite 3 veces, se dio a sí mismo, para que nos quede bien grabado en la memoria, en la mente, de que esta es una obra voluntaria de Cristo. Él no fue obligado a esto, Él lo hizo porque Él quiso darse a sí mismo. Ahora, la palabra darse es muy interesante, porque el Señor Jesús se tomó a sí mismo como un regalo para alguien. Lo podríamos decir de esta manera, Él se regaló a sí mismo. O lo podríamos decir de esta otra manera, Él se entregó a sí mismo. Y lo interesante de esto es que Él siendo Dios y el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor absolutamente de todo y creador de todo, Él tenía a su mano muchas cosas que Él podía dar por rescate del pecador, para no entregarse a sí mismo, ¿cierto? Porque Él, al ser el dueño y creador absolutamente de todo lo que existe, Él es el dueño de todos los tesoros y de las cosas más hermosas que existen sobre la creación. Por tanto, si Él hubiese querido, Él hubiese tomado una miriada de ángeles y los hubiese entregado para que ellos pagaran por la deuda del pecador. O haber tomado los cielos y las estrellas y todo esto que es tan valioso y su creación misma para entregarlo a favor del pecador, como un precio por nuestro pecado. Pero Jesucristo es como que si Él estuviera en el trono con Dios su Padre, antes de ser hombre, antes de encarnarse, y Él mirara todas las cosas a su alrededor, las cosas más gloriosas que estaban a su disposición, de las cuales Él como Señor y Dios podía hacer y deshacer como Él quisiera. Y Él viera que nada, ninguna de esas cosas era suficiente para darlas en favor del pecador. Y que lo único que podía ser dado para que el pecador fuera perdonado era el mismo. Entonces nos lleva a tener esta pregunta, esta frase, se dio a sí mismo. ¿Qué hizo? ¿Por qué Jesucristo, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios y Dios mismo, el Señor de todo esplendor y poder, se tomó a sí mismo y se entregó como un regalo por el pecador? ¿Qué le llevó a hacer esto? ¿Qué le llevó a tener esta voluntad? ¿Qué le llevó a someterse así al Padre? Porque el texto mismo nos está diciendo de que esta voluntad no es solo la voluntad de Cristo, sino que al final del versículo 4 dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por tanto, no es solo la voluntad del Hijo, sino que también es la voluntad de Dios el Padre, que consideraron, y Dios el Padre consideró que era justo entregar a favor del pecador a su propio Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué no simplemente un ángel que es un siervo de Dios? Un ángel hubiese ido gustoso a morir por la voluntad de Dios por un pecador, si Dios se lo demandaba así. Pero ¿por qué tenía que ser el Hijo? El Rey de los cielos y no un siervo de Dios, sino el propio Hijo de Dios. Y eso lo dice el propio Pablo aquí en el versículo, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué cosa? Por nuestros pecados,
Ese es el asunto. Esa es la razón porque fue Cristo quien se tomó a sí mismo para entregarse como un regalo al pecador y no Él tomó otra criatura u otras cosas para darlo a favor del pecador. Es a causa del pecado. Y cuando hablamos del pecado tenemos que evidentemente hablar de Dios. Porque el pecado en primera instancia es contra Dios. Y el problema del pecador no es con su pecado mismo, ni con las consecuencias de su pecado, ni cómo se autodestruye con su pecado. El gran problema del pecador es que él peca en contra de Dios. Y su gran problema es con Dios. Por tanto, cuando Jesucristo se toma a sí mismo y se entrega a Él como una ofrenda por el pecado, lo primero que está en su corazón no es el pecador, es Dios. ¿Por qué? Porque el pecador ha insultado a Dios su Padre. Y como el pecador con su pecado ha insultado a Dios el Padre de Jesucristo, eso no se puede quedar así. El carácter de Dios debe ser reivindicado. El carácter de Dios debe ser defendido. Yo y tú no podemos pecar en contra de Dios y pensar que nada va a ocurrir. Hemos pecado en contra de Dios y esa es la ofensa de las ofensas. Dios no va a pasar por alto ninguna ofensa hacia su santidad, hacia su persona. Su autoridad es suprema. Él como ser es infinito. Por tanto, Él no puede dejar impune al pecador, porque el pecador le ha insultado y tiene que pagar las consecuencias. Porque si el pecador no paga las consecuencias del pecado, entonces Dios es rebajado. Es como que dijéramos, Dios no importa. Podemos hacer lo que queramos en contra de Él, lo que queramos en contra de su ley, entonces Dios no importa. Dios no sería importante si Él no toma venganza de nuestros pecados. Pero el asunto es que para Jesucristo Dios es sumamente importante, porque obviamente Dios es su Padre. Y Jesucristo, siendo Dios, conoce el valor y la santidad de Dios. Y sabe de que si el pecador ha de ser perdonado, no puede ser perdonado por un precio menor al que merece el carácter de Dios. Si la ofensa es tan grande, la paga de esa ofensa tiene que estar de acuerdo para que sea aceptada por Dios. Y es por eso que Cristo no toma un ángel, no toma millones de ángeles y los entrega por el pecado del hombre. Porque ni siquiera, y aunque la cantidad de los ángeles fuera infinita, ellos no podrían con su vida pagar la deuda que un pecador tiene con Dios. Porque hemos pecado contra Dios. Y aunque fueran no solo los ángeles, sino todas las criaturas, y se multiplicaran por infinitas veces, y fueran entregadas a favor de la salvación del hombre, no pagarían la culpa del hombre. Y no lo quiero poner tan extraño a nosotros diciendo la culpa del hombre. Quiero aplicarlo a nosotros. Ni aunque la creación entera muriera por ti, ni aunque todo el ejército angelical muriera a tu favor para que Dios te perdonara a ti, no tendrías perdón de Dios aún así. Porque tu pecado y tus pecados se han multiplicado de manera infinita. Tus ofensas delante de Dios son tan grandes, por ser Dios tan grande, que tú no tienes perdón en ese sentido. Nadie puede morir por ti, ni una criatura, ni un ángel, ni tu mejor amigo podría entregar su vida por ti y ser perdonado para que tú fueras perdonado delante de Dios. Es por eso que Cristo, sabiendo el valor de Dios, sabiendo la dignidad de Dios, conociendo nuestra ofensa en contra de Dios, es que Él se entrega a sí mismo. Porque la única manera en que el pecador, nosotros, podamos ser perdonados, es que alguien que tenga exactamente el mismo valor de Dios muera por nosotros. Y el único que tiene la cualidad de entregarse a morir por otros es Jesucristo. Y Jesucristo y Dios son exactamente iguales y valen lo mismo. Por eso Él debía entregarse a sí mismo.
Así que en primera instancia se entrega por Dios, porque Dios vale la pena, porque Dios ha sido ofendido por nuestros pecados, porque Dios tiene que tomar justicia, si no Él sería rebajado y sería estimado como nada, porque cualquiera puede hacer lo que quiere y se sale con las suyas. Pero no solo por eso, no es solo por amor a Dios que Cristo se entrega en la cruz. Porque dice el texto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es por amor al hombre. Sí, a nosotros, los que no merecemos nada de Dios, los que hemos sido rebeldes contra Dios. Nosotros que hemos usado nuestros labios para mentir, nuestras manos para hacer ofensas, nosotros que hemos usado nuestro corazón para guardar rencor, nosotros que no nos hemos sometido a la voluntad de Dios y no hemos amado a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra mente. Nosotros que nos encanta vivir conforme a nuestra propia manera, nosotros que no nos gusta someternos a Dios y que si Dios existe, existe simplemente para hacerme el bien. Y si no me hace el bien, se gana entonces mi desprecio. Sí, por amor a nosotros también Cristo se dio. Porque tal como el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Romanos, qué difícil que un hombre muera por otro hombre, por un injusto. Con todo pudiera ser que uno muriera por el bueno. Pero Cristo muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo se entrega también por amor del hombre. Pero no porque Él amara tu pecado, no porque Él viera algo bueno en nosotros para que Él muriera por nosotros. Porque si Cristo abriera nuestro corazón y si Cristo lo expusiera aquí y expusiera todos esos pensamientos que solo nosotros sabemos que tenemos y hemos tenido, todas esas inclinaciones que nos daría vergüenza confesárselo hasta la persona más cercana a nosotros, si Él las expusiera aquí, ¿cuánta vergüenza no tendríamos nosotros? ¿Cuánto pecado nos habría expuesto allí? Pecado secreto que nadie ve en nuestros corazones. ¿Cuántas acciones que nadie más conoce que nosotros serían expuestas delante de todos? Bien, no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Pero aún así Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, se tomó a sí mismo para entregarse precisamente por esos pecados. Para Él ser la paga de nuestro pecado. Para Él en sí mismo perdonar nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo. Se dio a sí mismo. Se tomó como un regalo por nosotros, sí, por nosotros. Ese es el amor de Cristo Jesús, que puede amar a aquel que no es digno de amor, que puede ofrecer misericordia a aquel que es digno de castigo, que Él puede dar perdón a aquel que ni siquiera es digno del perdón. Él ama sin necesidad de que haya una condición buena en nosotros. Él simplemente ama porque Cristo es amor. Y es un amor como nadie ha experimentado. Es un amor que podría ser, es un amor consumidor, es un amor que lo llevó a entregarse por el delincuente, lo llevó a entregarse por el mentiroso, lo llevó a entregarse por el que tenía los caminos torcidos, lo llevó a entregarse por el más vil de los hombres. Jesucristo se dio a sí mismo también por nosotros. Y como ambas partes que estaban en enemistad, en este caso Dios y el hombre, y esta enemistad era nuestro pecado, como Dios no puede pasar por alto el pecado. Pero para que Jesucristo pudiera hacer de que el hombre se reconciliara con Dios, el pecado que nos dividía debía ser quitado. Y en ese intertanto, entonces, es que Él se da, como dice el apóstol Pablo aquí, por nuestros pecados, para satisfacer a ambas partes. Dios que demandaba de nosotros justicia. Dios demandaba una compensación por su carácter ofendido por el pecado del hombre. El hombre que necesitaba perdón de esos mismos pecados para poder ser librado de la ira venidera, librado del juicio venidero, y para que su alma no se perdiera para siempre bajo el castigo de Dios de manera justa en el infierno. ¿Cómo se pueden satisfacer estas dos cosas? Porque Dios no recibe sobornos. Dios no hace vista gorda con el pecado. Él es santo, Él es justo.
Él no es un abuelito que dice, no importa, mijito, mañana lo arreglamos. Él, aunque es paciente, Dios, aunque es amor, Dios, aunque es misericordia misma, Él tarde o temprano tiene que hacer justicia. Él tarde o temprano, como juez, el juez de toda la tierra, tiene que juzgar justamente. Y el pecado y el pecador no serán pasados por alto. Entonces, por eso Cristo se dio a sí mismo. Y lo hizo en la cruz. Sí, en ese madero cruel, en ese madero que era usado para la tortura de los malhechores más despreciables de la sociedad. Allí fue Cristo por su voluntad, porque Él se dio a sí mismo. Y cuando estaba en la cruz el Señor Jesús, entonces allí Él cargó la deuda del pecador. Lo que yo hice y lo que yo merecía fue quitado de mí por Dios. Y Dios mismo lo puso sobre Jesucristo. Él iba a pagar por lo que yo hice. Yo mentí. Yo tuve malos pensamientos. Yo violé la ley santa de Dios. Yo lo hice. Pero Cristo se puso en mi lugar, delante del castigo que yo merecía. Y en la cruz, Cristo pagó mi maldad. ¿Cómo? Dios lo castigó a Él por lo que yo merecía. Él fue mi representante y mi sustituto delante de Dios. Porque Él se dio a sí mismo, no solo por la humanidad, sino que se dio a sí mismo por mí. Él pagó mi deuda, Él pagó en mi lugar, Él pagó mi pecado. Él recibió el castigo, la ira de Dios sobre Él a causa de mí. ¿Y saben qué? Cuando la Biblia dice que Él se dio a sí mismo, está diciendo lo que acabo de decir, que no simplemente se dio a sí mismo por una persona X, sino que se dio a sí mismo por el pecador. Y si tú crees que en la cruz, cuando Cristo se entregaba, hacía morir por el pecador bajo el castigo justo de Dios, si tú crees que también se dio por ti, no por fulano de tal, o por el mundo entero, o por algunos, no, si tú crees que se dio por ti, que moría por ti, con tu nombre y tu apellido, con tu RUT, con tu firma, si se dio por ti particularmente, y le crees a Dios que en esa muerte Cristo pagó tu deuda, Dios te perdona por esa confianza. Dios perdona todos tus pecados. Todos ellos quedan nulos, porque Cristo habrá pagado por ti, porque se habrá dado también por ti. La única manera en que tú puedas acceder al beneficio del perdón eterno y a esta reconciliación con Dios es que tú creas que también Cristo se dio a sí mismo por ti. Esa es la manera de aceptar o de recibir el sacrificio de Cristo o de ser parte de la salvación. Es creer que Cristo se dio por mí. Pero miren lo que dice el texto también. Que hay un resultado de esta entrega. Y es que dice, para librarnos, se entregó por nuestros pecados, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Pablo, cuando habla del presente siglo malo, él no está hablando de su siglo malo en su tiempo. Porque si hubiese sido así, Cristo solamente hubiese muerto por aquellos que vivían en el tiempo de Pablo, y todos nosotros que existimos siglos después ya no tendríamos salvación. Entonces, cuando dice el presente siglo malo, no está hablando de su siglo, sino que está hablando de un periodo de tiempo que se comprende que es hasta que Cristo venga. Ese es el presente siglo malo. Este tiempo presente hasta que Jesucristo venga por segunda vez en busca de la iglesia. Entonces él dice que la salvación de Jesucristo es para librarnos de este presente siglo malo. En otras palabras, es para que nosotros, los que vivimos en esta corriente del mundo, los que pensamos como el mundo, los que nos encanta vivir en el pecado, en todo en despilfarrar nuestra vida, en cuánta cosa existe para que nuestras almas sean desperdiciadas completamente en nuestras acciones, dice que Cristo vino precisamente para darle un sentido a nuestra vida y para rescatarnos de esta corriente. Para que nuestra vida fuera una vida que fuera en servicio a Él. Y para que no tuviéramos las consecuencias que tendrán todos aquellos que no crean en Cristo. Porque todos aquellos que no creen en Cristo, hasta antes de su venida, y que pertenecen a este siglo malo, serán llevados eternamente al juicio venidero.
y no tendrán cómo salir de allí, porque habrán despreciado al único que podría salvar sus almas, a Jesucristo que se dio a sí mismo. Entonces, si tú quieres ser perdonado de tus pecados, también debes querer ser libre de este presente siglo malo. Debes renunciar a tus placeres que ya te han llevado en contra de Dios. Debes renunciar a tu manera de pensar y de entender la vida conforme a tu propia voluntad. Debes renunciar a tu pecado. Debes renunciar a querer vivir conforme a lo que tú quieres hacer. Debes renunciar, porque si no renuncias a esto, tú perteneces a este siglo malo. Tú eres parte de este siglo malo, que te encanta vivir a la manera del mundo, que te encanta pensar que la vida es una fiesta, que te encanta pensar de que tienes que dedicarte a esto o a otro, pero jamás darle tiempo a tu alma y jamás pensar en Dios. Pero si renuncias a ese estilo de vida, a ese estilo de vida descuidado, sin Dios, a ese estilo de vida donde el pecado no importa, donde puedes mentir, donde puedes ver cosas desagradables, donde puedes hablar cosas desagradables y no hay consecuencias. Si renuncias a ese estilo de vida y crees en Cristo que se dio a sí mismo por pecadores como tú, entonces encontrarás el perdón de tus pecados. ¿Y sabes lo más hermoso o lo siguiente más hermoso que hay en el texto? Es que cuando Él habla de que se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo, y que lo hizo no por un pecado, porque no dice el texto por nuestro pecado, como si la persona tuviera un solo pecado, sino que habla en plural, por nuestros pecados. Lo que está diciendo aquí es que no hay ningún pecado que tú hayas cometido que te sea un impedimento para venir a Cristo. Si has pecado de manera incontable, para todos esos pecados hay perdón en Cristo. Todos. Y si Él se dio por nuestros pecados, entonces ninguno de nuestros pecados son un argumento para no venir a Él. No hay excusas para no venir a Cristo. Nombra todos los pecados que quieras en tu corazón. Dime por qué Dios no te podría perdonar y yo te voy a decir, no importa, Él se dio a sí mismo por todos, por nuestros pecados. Argumenta, di, por este pecado soy imperdonable. No, porque Cristo, que se dio a sí mismo, Él ya conocía el pecado de su pueblo por el que Él se daba. Así que no hay ningún pecado que Cristo no conozca. No hay ningún pecado por el que Cristo se haya detenido y no haya subido a la cruz para morir por el pecador. No hay ningún solo pecado porque Él se haya detenido para no recibir el castigo de Dios por ese pecado. Por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Cristo se entregó. Así que si hay algún pensamiento en tu mente de que Dios no me va a perdonar porque he hecho esto, Dios no me va a perdonar porque sigo viviendo en esto, Dios no me va a perdonar por esto o aquello, no es un argumento real, es falso. El argumento real es este: no importa lo que yo haya hecho, iré a Cristo porque Él me perdonará. No importa si una persona me llegara a apuntar con el dedo por lo que yo hice, Cristo no me apuntará. No importa si otra persona me rechazara por lo que yo hice, Cristo no me rechazará porque Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. No hay pecado que te vaya a dejar fuera del cielo si crees en Cristo. No hay pecado que te vaya a condenar si crees en Cristo. No hay pecado que te vaya a alejar de la presencia de Dios si crees en Cristo. Ningún pecado puede alejarte de Dios si crees y te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo. Así que si tú no quieres venir a Jesucristo, el problema no está en Dios, ni en la disposición de Dios a perdonar, porque recordemos, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados conforme a la voluntad de Dios. Dios envió a su Hijo para que pecadores como nosotros podamos ser perdonados por Él a través de Cristo. Así que el problema no está en Dios. Si tú no quieres venir a Dios, no es que Dios te esté alejando. Es porque tú simplemente no quieres venir. El problema está en ti. Es que tú no quieres ser perdonado. Es que tú no quieres ser rescatado. Es que tú no quieres salir del infierno. Es que tú quieres irte. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Tú deseas irte al infierno. Por eso no quieres venir a Cristo. Porque el problema no está en Dios. Él ha dado a su Hijo. Su Hijo se ha dado a sí mismo por todos nuestros pecados. Para que nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados. Ahora la pregunta es, si Cristo se dio a sí mismo por pecadores como nosotros,
¿Te darás tú mismo a Jesucristo para que Él perdone tus pecados? ¿Te darás tú mismo por Jesucristo? ¿Te arrepentirás de tus pecados y creerás en Él? Si Dios dejó su trono en el cielo por perdonar a un pecador, el pecador no podrá dejar su pecado por venir a Cristo y ser heredero del cielo junto con Cristo. Yo creo que sí. Ven a Cristo. Hay perdón para ti. Completo y gratuito perdón. Solamente cree en Cristo que murió y resucitó por tus pecados y serás perdonado de parte de Dios. Solo eso. Ven a Cristo y serás perdonado. No hay argumento en contra de esto. El perdón es gratis, gratis y completo y para siempre. ¿Quieres el cielo? ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres servirle en esta vida y morir para ir a verte, a encontrarte con Él? Entonces, entrégate a ti mismo, a Cristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.